Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Pues aquí seguimos con la tesis de Pedro. Otro día más. Y van a ser seguramente unos cuantos más, porque a partir de ahora, siendo la tesis de Pedro ya de dominio público, es decir, cualquiera podrá acceder a ella de forma inmediata a través de la red, los especialistas en criptografía van a intentar escudriñar en cada una de las comas y de las palabras que haya para ver exactamente si ha habido o no ha habido plagio, etcétera, etcétera. Hoy se siguen publicando muchas cosas, especialmente periódicos como ABC o el digital OK Diario. ¿Qué dice OK Diario? Que un miembro del tribunal y la jefa de su doctorado escribieron con él un capítulo de la tesis. Lo cual, en fin, bueno, miren, Sánchez tiene, desde luego, tenía motivos para esconder esa tesis. Uno de ellos fundamental es que la tesis es un auténtico churrete, llena de irregularidades, llena de trampas, llena de corta y pegas. Y ahora, cuando eso se ha suscitado, se ha vislumbrado a través de lo que aportó ayer ABC y hoy sigue aportando, dice ABC que Sánchez volcó en la tesis textos escritos con un miembro del tribunal, que era Juan Padilla, miembro de ese tribunal que firmó 2 publicaciones meses antes con Sánchez, plagiadas casi íntegramente y sin citar en su tesis. La reacción de Moncloa, ¿cuál ha sido? La reacción de Sánchez: matar al mensajero. Esto, por otra parte, es muy habitual. Pero matar al mensajero no es lo más inteligente. No tenían más remedio que hacer pública la tesis y se va a mirar, como les digo, cada coma, porque no es una tesis original, que es lo primero que se pide a un trabajo de estas características. Que sea inédito, es decir, que cada coma, cada frase escrita sea frases escritas directamente, exclusivamente para ese trabajo. Claro, esto lleva a, si quieren ustedes, muchos análisis de lo que han sido los últimos días de este gobierno, que más que un gobierno parece una banda, y que es insostenible. Pero no es insostenible porque el presidente del gobierno haya realizado una tesis hace unos años y además haya presumido de lo contrario. Escuchen ustedes lo que decía este hombre, Pedro Sánchez, en el Parlamento durante la moción de censura para echar a Mariano Rajoy. Espérense, creo que no la tengo todavía. Bueno, pues dentro de un instante. La escucharán ustedes porque en ese corte está diciéndole Pedro Sánchez a la bancada popular que la ejemplaridad exige toma de decisiones drásticas como las dimisiones, y le recuerda que un ministro del gobierno alemán tuvo que dimitir como consecuencia de haber plagiado el 20% de su tesis. Escúchenle. Lo que hay en Europa son gobiernos donde, por ejemplo, pues personas como en Alemania que han desempeñado responsabilidades ministeriales y se les ha descubierto que han plagiado una tesis, lo que han hecho ha sido dimitir. Bueno, oiga, la frase es redonda y rotunda. Pone como ejemplo a un ministro que tuvo que dimitir por haber plagiado un 20% de su tesis. ¿Cuál es el tanto por ciento de plagio en la tesis de Pedro Sánchez que, según el criterio de Pedro Sánchez, podría provocar su dimisión o no? Bueno, al menos su comparecencia en el Congreso, cosa a la que se niega y cosa a la que también se niegan aquellos que son sus socios de gobierno, Podemos y compañía. ¿Cuál es la tesis de Moncloa? No, miren ustedes, la tesis solamente es mala. No pasa nada. Bueno, es una tesis mala como tantas otras tesis malas que hay. Hombre, como muy bien escribe hoy Cristian Campos, miren,
De acuerdo, es un churrete. Está escrita por turiferarios. Es un refrito de textos administrativos. Y además ha sido calificada cum laude por un tribunal cuando menos endogámico. Oiga, ¿y eso no es nada? Eso es al menos una pequeña estafa intelectual, ¿no? Como les digo, estos próximos días, con todas estas cosas, vamos a entretenernos mucho, y sobre todo también esto nos va a servir para entender cuál es el nivel dramático de la Universidad Española. Una Universidad Española donde estas conductas empiezan a ser más comunes de lo que parecía. Ayer Pedro Sánchez no se dejó ver en la toma de posesión de la nueva ministra de Sanidad, pero no acudió al Congreso. En el Congreso se aprobó una de sus medidas estrellas, que era el decreto para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, que contó con la abstención de PP y Ciudadanos, que como son unos acomplejados, unos auténticos acomplejados, no se atreven por estrategia a oponerse racionalmente a este dislate. Para que no digan, que no vayan a decir que ahora somos franquistas. Y miren ustedes que lo intentó Carmen Calvo, que estaba buscando que alguien se levantara en esa bancada y que le dijera algo para ella poder decir estamos en contra del franquismo. 40 años después, por cierto. 40 años después, todo el mundo es muy valiente, Hace 40 años ya era otra cosa. Lo único que hizo ayer Pedro Sánchez, como le digo, fue anunciar o amenazar con querellarse contra ABC y decir que se sentía víctima por una campaña de ataque personal orquestada por PP y Ciudadanos. Quien ha puesto el listón donde está el listón, y lo han escuchado ustedes en esa frase, que repetiremos y escucharemos varias veces esta mañana, es el propio Pedro Sánchez. El Partido Popular y Ciudadanos mantienen la petición de comparecencia del presidente en el Congreso, aunque Pedro Sánchez ha maniobrado con la ayuda de Podemos y los nacionalistas para no comparecer. El presidente, eso sí, se ha visto obligado a aceptar la publicación digital de la tesis que hasta ahora había guardado celosamente. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días. La tesis será totalmente accesible sin condiciones a partir de hoy. Así lo resolvió Pedro Sánchez tras amenazar al ABC por acusarlo de plagio. En un apunte en Facebook, el presidente del gobierno dijo sentirse orgulloso de su trabajo y arremetió además contra PP y Ciudadanos por unirse en lo que definió como una campaña de desprestigio. A ese contraataque le puso voz Carmen Calvo en los pasillos de un congreso que convalidaba el decreto de exhumación de Francisco Franco. Lamentable, completamente inentendible, vergonzoso para ellas, para la derecha azul y para la derecha naranja. La impresión más extendida en el PSOE es que la resistencia de Sánchez a colgar la tesis solo tiene que ver con su calidad académica. Al fin y al cabo, sostenía su entorno, el trabajo ha aguantado el fuego amigo en 2 procesos de primarias. Con todo, los nervios se instalaron en el grupo socialista, que ven como su líder pierde la iniciativa. Los rectores piden prudencia mientras algunos expertos insisten en que la tesis de Sánchez es, cuando menos, floja desde un punto de vista académico. La Universidad Camilo José Cela ha asegurado haber evaluado la tesis y reitera que cumple con la normativa vigente. Carmen Lavalle, buenos días. Buenos días. No hubo irregularidades en el proceso de evaluación de la tesis de Pedro Sánchez en 2012. Así lo expresan desde la Universidad Camilo José Cela, donde un equipo ha revisado minuciosamente toda la documentación disponible y comprobado que el proceso fue el normal, tanto en lo relativo a la matriculación, en la formación del tribunal o la defensa de la tesis. No hubo, por tanto, defectos de forma, pero en el fondo de la cuestión, la del contenido de la tesis en sí, el posible plagio, admiten no haber entrado de momento en esta universidad. Más allá del contenido de la tesis, de si tiene calidad o si hubo algún tipo de plagio, llama la atención la composición del tribunal que otorgó el cum laude a Sánchez, un tribunal endogámico y con poca experiencia. Lo ha contado la linterna de Expósito Julio Banacloche, catedrático de Procesal de la Complutense. Nekane Fernández. El tribunal es elegido por los departamentos y el director de la tesis es quien recomienda los nombres. También el propio alumno puede sugerir a alguno de sus miembros. En el caso de Sánchez, a Banacloche hay un aspecto que le llama la atención.
A mí lo que me parece más insólito en toda esta cuestión es que los profesores que forman parte de esa comisión sean doctores tan noveles, es decir, personas que no tienen prácticamente ninguna experiencia, y también es muy sorprendente que no haya ningún catedrático ni titular. El catedrático también explica que la calidad del tribunal depende de la calidad de la tesis. Sus miembros no tienen la obligación de contrastar un posible plagio y ahí es la propia universidad quien debe controlar el contenido. Sí, caballeros, la polémica de estos días, que es la polémica de los másteres, la polémica de los plagios, la polémica de los doctorados, etcétera, etcétera, que es desde luego el problema en el que se han metido algunos de cabeza. Porque la Virgen, miren ustedes, inmaculada hay una, y los demás no somos inmaculados. Todos tenemos, a poco que rasquemos y busquemos, pues seguramente algún capítulo que deberíamos explicar más de la cuenta. ¿Eso te invalida para gobernar? Pues no necesariamente, si eres un buen gobernante. Pero si tú has puesto el listón muy alto, a propósito, para poder cercenar a algún enemigo, alguien saca lo tuyo. Y es aquí en lo que estamos con las informaciones acerca del máster de Pedro Sánchez. Continúan las dudas, hoy la prensa aporta nuevos datos. Asegura el diario ABC que el profesor Juan Padilla, actual director de la Universidad Camilo José Cela, publicó con Sánchez 2 artículos científicos en el 2012 que fueron volcados en la tesis sin cita alguna. Y publica OK Diario que un miembro del tribunal y la jefa de su doctorado escribieron con él un capítulo de la tesis. Todos son irregularidades. ¿Eso quiere decir que ha sido un corta y pega permanente? Bueno, tendrá que demostrarse o tendrá que probarse ahora que se sabe que el presidente del gobierno ha dado permiso para que su tesis sea pública. La ha estado escondiendo durante todo este tiempo. Y se entiende, a decir de aquellos que la han sabido leer, que la tuviera escondida porque la tesis es cuando menos un bodrio. Así, tenía motivos. Porque es una tesis cuando menos, llena de irregularidades, de trampas, de corta y pegas, pequeños corta y pegas, que pueden quedar más o menos disimulados. Es decir, no es un trabajo original. Que es lo primero que se exige, o de verdad lo que se exige a una tesis. La reacción de Sánchez ha sido matar al mensajero, no parece lo más inteligente, y amenazar con acciones judiciales a quien diga todas estas cosas. Miren, no tenía más remedio que publicar la tesis. Y esa tesis se va a mirar, pero cada coma. De momento, podemos decir que obtuvo el doctorado con ayudas. Con retales, con artículos, con documentación ajena. Y eso no es que le invalide para ser presidente del gobierno, pues oiga, pues a lo mejor no. Pero es que el listón, se lo vuelvo a decir, lo puso él mismo. ¿Cuándo lo puso? En la moción de censura. ¿Citando a quién? A un ministro alemán. Escuchen porque es muy interesante lo que dijo Sánchez aquel día. Lo que hay en Europa son gobiernos donde, por ejemplo, pues personas como en Alemania que han desempeñado responsabilidades ministeriales y se les ha descubierto que han plagiado una tesis, lo que han hecho ha sido dimitir. Ahí lo tienen. Claro, ahora es que es muy fácil enseñarle esa grabación desde el momento en el que algunos consideren, y sean más los que consideren, que ha plagiado la tesis, cosa que seguramente él no considera. Dice Moncloa que a las 8 de la mañana hará público los resultados de una tesis comparando la tesis de Sánchez con 2 softwares reconocidos para la elaboración de estudios de coincidencias, ¿no?, a nivel nacional e internacional. Él considera que no ha sido plagiado y que como mucho la tesis es mala, nada más. Pero es una cuestión más, es decir, esto de que la tesis es mala, no pasa nada, pues hombre, pues depende, ¿no? Porque miren, la tesis es un churrete, está escrita por amiguetes,
tiene refritos de otros textos, fundamentalmente textos ministeriales, administrativos, hombre, y le llaman cum laude, o le califican de cum laude, pues otro tribunal de amiguetes, hombre, eso es algo, cuando menos es una estafa intelectual. ¿Debe dimitir el presidente del gobierno por eso? Pues no sé, según él, hombre, si fuera al revés, yo les aseguro que Pedro Sánchez hoy estaría pidiendo la dimisión del sursum corda. Pero las cosas cambian cuando te afectan a ti y a este gobierno, que es difícilmente sostenible, pero no porque un presidente haya plagiado o no plagiado, o porque haya emitido o haya publicado una tesis que mantenía debidamente oculta con determinadas irregularidades. No es solo por la tesis. El gobierno no es sostenible porque es un gobierno que se ha desacreditado desde el primer día, que tiene 2 ministros y una directora general que han tenido que dimitir. La directora general fue cesada. Que tiene un presidente del gobierno que ha estado mintiendo en el Congreso. Decía que la tesis era pública y era mentira. Estaba metida en un armario de una biblioteca de la universidad a la que se presentó. Oiga, un gobierno que lleva rectificando desde el primer día. La última rectificación, la de las bombas de Arabia Saudí. Un gobierno que ve cómo se desacelera la economía y lo que se pone a proponer es aumentar el gasto. Es decir, no hemos aprendido. Es que no hemos aprendido. Vamos a expansión de gasto. Y además no solo expansión de gasto. Como tenemos que gastar más, tenemos que aumentar los impuestos. Vamos a hacer que la gente sea más pobre. Vamos a quitarle iniciativa, vamos a bajar el consumo, vamos a meterle la mano directamente en el bolsillo a los ciudadanos. Oiga, un gobierno que está apoyado por todas las excrescencias políticas que hay en España, que son las que con 84 diputados hicieron presidente a este confeccionador de tesis universitarias. No le hace falta la tesis para el descrédito. No le hace falta la tesis a Pedro Sánchez para hacer difícilmente sostenible su gobierno. Pero son los bueyes con los que hay que arar.